Damos comienzo ahora a la tercera ponencia de esta mañana. El capitán de navío Reinaldo Jesús de la Fuente. Hola. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Y expresar agradecimiento a los organizadores de este congreso que nos ayudan a recordar nuestra raíz. Mi charla, mi conferencia va a ser, lleva por título Juan Antonio Lavalleja, libertador y cofundador del Uruguay. ¿Qué me llevó a presentar esta ponencia? Estamos entre los 200 años de la creación del Uruguay. Me remití a lo que se dijo en los 100 años, allá por 1925. En aquella fecha, el señor que llevaba la voz cantante en materia histórica se llamaba Pablo Blanco Acevedo. Pablo Blanco Acevedo aseveró que la creación del Uruguay era producto de un tríptico formado por Rivera, Pedro Trapani y Juan Antonio Lavalleja. Yo interpreto, ahora a 200 años de aquellos hechos, de que muchas cosas se han decantado en el partidismo, y podemos aseverar, luego de 200 años, que el hombre central de todo este episodio ha sido Juan Antonio Lavalleja. ¿Por qué? Porque Rivera, vinculado con lo que se dijo un siglo atrás, no necesita gloria en este periodo. España se la tendrá posteriormente al ser el primer presidente de los orientales, y la tendrá con creces. Y Pedro Trapani no se jugó la vida en el campo de batalla, fue un buen colaborador, pero no pasó de eso. Por lo tanto, Lavalleja fue fundamental. Y en principio de todo, ¿por qué fue fundamental? Porque participó en los principales hitos. La preparación del desembarco libertario de los 33 orientales, primero. La consolidación de todo eso a través de, primero, el abrazo del Monzón, donde se unen los orientales, luego la declaración de la independencia, luego la victoria de las armas en el sentir popular. Posteriormente, figura central en la Convención Preliminar de Paz de 1828, que crea el Uruguay. Lord Ponsonby, luego de la Convención Preliminar de Paz, ¿a quién se refiere en la banda oriental? Se refiere al brigadier general Lavalleja en una carta en la que lo felicita y le solicita todo el esfuerzo para que rápidamente se retire los orientales que habían invadido las misiones orientales, que era el factor urticante en ese momento para que se pudiera llevar adelante la paz. Creo que de esa manera, no sé, hasta allí está claro, pero no alcanza con eso. También es el hombre de que en una disputa de poder con Rivera
luego de 1828, se juega entero por la creación del Uruguay, al punto de elegir estar presente a la hora de la jura de la Constitución del Uruguay como gobernador del Estado Oriental del Uruguay el 18 de julio de 1830. Creo que ahí está claro entonces el gran protagonismo de Rivera, el gran protagonismo de Lavalleja en todos estos hitos fundamentales de la creación del Uruguay. Y vamos a repasar un poco esos hitos y la situación que se vivía. Vamos a recordar que Lavalleja es nombrado gobernador y capitán general de la provincia oriental pocos días antes, concretamente el 22 de agosto de 1825, luego del desembarco y luego del abrazo de Monzón por los orientales. Posteriormente, cuando se declara la guerra con el Brasil, asume Rivadavia como primer presidente de las Provincias Unidas. Rivadavia, que venía trabajando con el asesoramiento inglés en distintas figuras republicanas, como recordaremos en las figuras a nivel judicial, a nivel de la policía, y que culmina rápidamente a Lavalleja a delegar el poder en Joaquín Suárez para ir a hacerse cargo de la lucha contra el enemigo en el Brasil. Claramente Rivadavia era un hombre de ideas unitarias, está claro que eso se refleja en la Constitución Argentina de 1826, Constitución que fue rechazada por las Provincias Unidas, en la medida que de las 14 provincias de aquella época, solamente Buenos Aires, la provincia oriental y Tucumán estaban alineadas con el bando británico. Todas las otras, o sea, 11 provincias, eran federales. Poco podía hacer Rivadavia, que se las arregló para sancionar a nivel legislativo esa constitución, para que se aprobara, cuando para aprobarla necesitaba que todas las provincias estuvieran de acuerdo. Por lo cual fue una constitución totalmente fallida. De manera que queda claro que posteriormente, cuando se produce la Convención Preliminar de Paz, la fallida Convención Preliminar de Paz de 1827, cuando actúa Manuel J. García, un hombre que, como recordamos, ya en 1817 se las había arreglado para dar el visto bueno para la invasión portuguesa a la banda oriental. También en esta oportunidad, Manuel J. García, sin mucha cautela con la supervivencia de Rivadavia, se va al Brasil
y lleva adelante la aprobación de esta convención preliminar del 27 que entregaba nuevamente la provincia cisplatina al Imperio del Brasil. Poco importaba la sangre derramada por los orientales previamente. Cuando Lavalleja es convocado luego de la renuncia de Rivadavia y de la elección de Manuel Dorrego a no presentarse en listas unitarias inmediatamente, es convocado a Buenos Aires, donde estaba claramente ya el embajador inglés Lord Ponsonby, donde estaba Pedro Trapani, que era socio del tío de Ponsonby, como sabemos, Robert Ponsonby Staples. Tuve una conversación con Trapani, y Trapani, que estaba jugado a los ingleses, a pesar de ser un leal colaborador de Lavalleja, le dice: pero García ha sido, desde el punto de vista de los argentinos, un hombre leal. Él se ha interesado, se ha preocupado sobre todo por que de una buena vez finalice el bloqueo a Buenos Aires y vuelva la paz y vuelvan los buques ingleses a Buenos Aires. Lavalleja, en ese momento, con esa visión, tuvo conciencia de la contracara de la soledad de los orientales. Ya no fue aquel hombre que luego del desembarco dirigió mensaje a los argentinos orientales. Ya fue un hombre que volvió a la banda oriental como general en jefe del ejército republicano, con la idea de que el norte era la creación del Uruguay. Había cuenta de que también el embajador Ponsonby tenía esa idea ante el fracaso de la convención del 17, y lo llevó adelante maravillosamente, con discreción, con cautela. Tenía de alguna manera que tener mucha cintura en la medida que estaba al frente de un ejército de argentinos y orientales. Luego se sucede el envío del señor Fraser por parte del embajador inglés Gordon en Brasil, porque alguien tenía que decir que sí, que queríamos ser independientes, y así lo hizo Lavalleja, o sea que de alguna manera fue consultado como figura central del nuevo Estado de nacer, y así lo dijo que sí, que quería, con la ayuda de Trapani, que en ese momento se la jugó para ir a auxiliarlo, dada la situación difícil, para ser muy claro en su respuesta. De manera entonces que creo que queda muy claro el clarísimo protagonismo de Lavalleja en todo este proceso, que no se reivindica muy claro en nuestro país. Hablamos del libertador, es algo un poco ambiguo. Por eso entiendo que tenemos que ser un poquito más justos con él y hablar de el libertador y el fundador o el cofundador del Uruguay. Sobre todo teniendo en cuenta de que es tan claro que
que se jugó a fondo por ese objetivo, que al final quedó mal con tirios y troyanos. Porque, obviamente, bueno, Rivera ya era un hombre muy próximo a los brasileños, no tuvo grandes problemas, y claramente, cuando se va a arreglar con el talibán Vagos López y coordina la invasión a las misiones orientales, se logra grandes contactos en la Argentina y finalmente, bueno, por algo termina el gobernador de Buenos Aires siendo fusilado por Lavalle. Hombre de Orrego, que previamente había sido conminado por el embajador inglés a firmar esa convención preliminar de paz. Creo que es clarísimo que le tocó después vivir años difíciles, pero fue muy importante su actuación y sobre todo su visión del momento que se estaba viviendo. Rivadavia alentaba figuras posteriores, figuras para el asesoramiento de Jeremy Bentham, un inglés allí que se había formado en Francia, que le dio buenos consejos republicanos, pero eran figuras que prosperaron después. En ese momento, las Provincias Unidas eran claramente caudillistas. Por eso fue importante que, a la hora de una situación compleja de anarquía que le crea la Sala de Representantes y el gobernador del momento, cuando, molesto por un episodio donde se había disciplinado a funcionarios argentinos que habían coordinado una suerte de apareamiento fiscal entre Buenos Aires y las Provincias Unidas justamente para poder hacer frente a esos gastos adicionales que traía la figura de nuevas jerarquías judiciales y policiales. Llevan adelante claramente contra las atribuciones de Orrego, que era gobernador y representante de las relaciones exteriores. Estos señores de la Sala de Representantes se atribuían el derecho a ser consultados respecto de la paz, tratado de paz, tratado de amistad, en aquel momento. Y en esa situación anárquica, allí actuó el caudillo. El caudillo necesitaba unificar a los orientales, por eso la convocatoria a Durazno, por eso la disolución de esa Sala de Representantes, y reasume algo que ya tenía y que se había necesariamente obligado a renunciar, que era aquella nominación de gobernador y capitán general de los orientales por 3 años. Él reasume algo que ya los orientales le habían concedido. Y finalmente, bueno, desembocamos en la creación del Uruguay como una situación que la prudencia demuestra que no había otra alternativa, y por eso entiendo que Lavalleja, que es quizá el caudillo que más seguía en lo hondo de su corazón los preceptos artiguistas, asume
con prudencia la decisión de formar la patria chica sacrificando la patria grande. Eso es lo que quería expresarles y está más detalladamente expresado en mi ponencia, que seguramente recibirán posteriormente. Muchas gracias por la atención y estoy atento a... ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, estimado compañero de armas y gran amigo de hace muchos años. Estoy contigo 100% de lo que tú has dicho. Y has como redimido la historia. Si me hablé contigo ahora anteriormente, quisiera más agregarte, preguntarme tan solo ahora, si la banda oriental no existiera, acá lo escribí, todo el Atlántico Norte y el Atlántico Sur estaría en manos de dos países, Argentina y Brasil, y los buques ingleses no podrían cambiar tripulaciones, descansar, abastecerse, etc. Si ambos países, Argentina y Brasil, reitero, se ponen de acuerdo y no apoyar a los ingleses. Ellos además tenían la libre navegación de los ríos, la actual hidrovía que va de Argentina, Uruguay, hasta Bolivia. Y también lo que es ganar riquezas por ahí, si ambos países, Argentina y Brasil, dominaban eso. Ahora, parte del Atlántico Sur y la hidrovía están en manos de Uruguay y Brasil, perdón, de Uruguay y Argentina. Por eso yo creo que hizo mucho equilibrio, como tú dijiste, la Valleja con tu independencia, o el Pedro Trápani. Y bueno, y a Brasil dio 100.000 kilómetros cuadrados, el actual Río Sur. Argentina le sacaron el bloqueo inglés del barco inglés que bloquea el puerto argentino, le ofrecieron ventajas comerciales, etc. Pues yo creo, hablando vulgarmente, que a la corta o larga nosotros teníamos que haber nacido como país independiente. Y simplemente quería hacer esa aclaración porque es complementar lo que tú has dicho en tu brillante conferencia, que ha reinventado la historia en forma, me parece, verdadera. Te agradezco mucho, estimado compañero. Nada más. Gracias, Roberto Lentini. Señor capitán de la Fuente, estoy de acuerdo en todo con sus palabras, en ubicar en ese lugar de privilegio a uno de nuestros máximos héroes, el brigadier general Juan Antonio Lavalleja. Y tomando un poquitito sus palabras, creo que en parte se ha dado un inicio a reconocer la grandeza de su personalidad al denominar a ese tramo de lo que antes era Avenida Agraciada, denominarla por el nombre de Libertador General Juan Antonio Lavalleja. Creo que eso es un inicio. Reitero, estoy en un todo apoyando sus palabras, muy agradable, muy amena su charla, más además muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? A continuación tenemos la pausa para café.